Hoy tenemos la suerte de contar en estas entrevistas en tiempo de pandemia con la presencia de don Emilio González González, que es profesor de Economía tanto en el ICADE como en la Universidad Autónoma de Madrid, consultor privado para grandes clientes en cuestiones de análisis económico, y que precisamente pertenece al grupo de trabajo de Economía y Bien Común, creado en el seno de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria por nuestro compañero y miembro del patronato Francisco Molina. Y precisamente en este grupo de trabajo pues nos ha hablado en algunas ocasiones, y en particular de la cuestión del futuro de las pensiones. Ya hace un tiempo, ¿verdad?, cuando nada de esto, de la situación actual, se podía prever. Ahora mismo tenemos una situación, lógicamente, muy complicada delante, que va a exigir al Estado realizar muchas más prestaciones ante problemas de paro y ante soluciones eventuales que se tienen y coyunturales a la situación. Y nos encontramos además con un proyecto de un salario mínimo social, bueno, que tiene otra denominación en concreto, y nos preguntamos si realmente el Estado tenemos capacidad para soportar, el Estado va a tener capacidad para soportar todo esto, ¿no? Todo este gasto social tan tremendo, ¿no? Y si, por supuesto, también si es la mejor de las inversiones que puede hacer el Estado, ¿no? Pero bueno, ya iremos profundizando. Bueno, Emilio, ¿no te importa cuál es tu primera impresión sobre esta realidad que acabo de describir, ¿no? Bueno, la primera impresión que tengo, honestamente, es bastante mala, porque si dejamos atrás o separamos un poquito pues los buenos sentimientos, el principio de humanidad cristiano, de ayudar a la gente, etcétera, esta idea es una idea que es nefasta. En primer lugar, porque si la gente ha perdido su trabajo y necesita este tipo de renta, pues para eso está en primer lugar la prestación por desempleo. Y en segundo lugar, si están en una situación en la que no tienen ni siquiera derecho a la prestación por desempleo, pues ya existían otro tipo de prestaciones, tanto nacionales como autonómicas, para ayudar a estas personas, desde el pago, por ejemplo, del alquiler o de la luz o de los recibos del agua, etcétera, etcétera, a las rentas mínimas de 470 euros, etcétera. Es decir, entonces, esto ya existía. Y lo que se pretende hacer ahora, pues primero, no añade nada nuevo y segundo, no es necesario para superar la crisis. Entonces yo lo que me temo con todo este tipo de cosas, de las que el gobierno todavía no nos ha dado los detalles de quién lo va a percibir, etcétera, es que empiecen a generar desincentivos al empleo, como ha sucedido en Andalucía con el plan de empleo rural, con el famoso PER, que la gente, en cuanto tiene las 80 peonadas necesarias para cobrar el PER durante 3 meses, deja de trabajar, se va a cobrar el PER y cuando se le termina vuelven otra vez a trabajar. Entonces, lo que necesitamos no es crear desincentivos al empleo, sino generar incentivos pues para que la gente trabaje. Entonces, sería muchísimo mejor, antes de hablar de este tipo de rentas mínimas y de a quién se van a aplicar, etcétera, de ver qué es lo que podemos hacer reformando la legislación laboral para que la gente vuelva a trabajar, que es la primera cuestión. ¿Por qué? Por una cuestión de entrada de dignidad humana. Es mucho mejor que uno se gane la vida con su esfuerzo a que tenga que vivir de la subvención permanentemente. Entonces, para mí lo primero que veo en esto es un desincentivo al empleo. Entonces nos encontramos en eso con situaciones como en Andalucía, donde la gente está cobrando el PER mientras hay que traer inmigrantes para recoger la fresa. Entonces no sería mucho mejor que esta gente se dedique a recoger la fresa en lugar de traer inmigrantes, ¿no? Y la segunda cuestión que tenemos es, estamos cargando las cuentas públicas, demasiados gastos públicos, estamos disparando con pólvora del rey con gastos que no nos podemos permitir. Antes de esta crisis, el 7% del gasto público español se iba en pagar intereses de toda la deuda acumulada para poder superar la crisis que desató el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora las estimaciones, no las del gobierno, sino las de los economistas serios, están apuntando a que la deuda pública española puede alcanzar entre el 120 y el 140% de nuestro Producto Interior Bruto, lo cual quiere decir que se va a multiplicar todavía más el pago de intereses por esa deuda, que además tendremos que ir devolviendo, y para devolverla necesitaremos gastar menos de lo que estamos ingresando.
Pero si lo que estamos haciendo es aumentar el gasto, por un lado con la deuda y por otro lado con este tipo de políticas, lo que estamos haciendo es llevar al país a la quiebra. Y si no, pues lo que estamos haciendo es impedir que crezca el gasto en otras partidas que son extremadamente necesarias. Y pienso en tres que están vinculadas con la realidad demográfica de España, que es el envejecimiento. La primera, las pensiones. Necesitaremos empezar a pagar parte de las pensiones con los impuestos generales. La segunda, los mayores gastos en sanidad, más allá del coronavirus, porque con el envejecimiento aumentará el gasto de sanidad porque las personas con la edad empiezan a tener más problemas de salud. Y la tercera, que tendremos que afrontar también un gasto creciente en dependencia porque habrá que ayudar a la gente que trabaja a cuidar a sus mayores, pues mediante la apertura de centros de día, tener cuidadores, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las prioridades y dedicarnos ahora a tirar el dinero en otras cosas que no sabemos muy bien por qué se necesitan cuando tenemos que afrontar ese tipo de cuestiones, pues me parece que es un grave error. Si lo queremos hacer, hagámoslo, pero entonces recortemos por otro sitio, ¿no? Pero en principio, aunque la medida parece que es buena, que es de buen corazón, la verdad es que puede crear muchos más problemas de los que pretende resolver. Bueno, lo primero que habría que aclarar, has hecho una panorámica general muy interesante, pero lo primero que habría que aclarar es que este tipo de ayudas no contributivas ya existen en el Estado y también en muchas comunidades autónomas. Y no se ha dicho para nada que este nuevo salario qué relación iba a tener con estas ayudas, tanto estatales como autonómicas. Si iba a añadir o iba a suprimir a las anteriores. Tampoco las comunidades autónomas se han pronunciado. A ver, yo no creo que vaya a sustituir a las anteriores porque el Estado lo que no puede hacer es invadir competencias de las comunidades autónomas. Entonces, si las comunidades autónomas tienen aprobados estos programas de gasto en función de sus capacidades legislativas, el Estado lo único que puede hacer es aplicar una cierta reordenación a partir de lo que hayan legislado las autonomías para que lo apliquen todas de manera uniforme, pero lo que no puede decir a las autonomías... Salvo que se pongan de acuerdo, claro. Claro, salvo que se pongan de acuerdo, pero lo que no puede hacer es decirles a las autonomías no hagas esto porque lo voy a hacer yo. Entonces, si esto se lleva a cabo, pues va a ser superponerse a las medidas que ya existen, ¿no? Y entonces me parece que es seguir gastando un dinero que no tenemos y que tendremos que pensar en por qué es necesario gastar y quiénes son estos beneficiarios, ¿no? Porque si los beneficiarios son personas mayores españolas de nuestro país, pues entiendo que tenemos que ayudarlos porque gracias a ellos pues hemos podido tener un sistema público de sanidad, de pensiones, de educación, de becas y de tantas cosas de las que nos hemos beneficiado todos. Pero si con esto lo que pretendemos hacer es seguir atrayendo inmigrantes de baja cualificación, me parece que es un tremendo error, porque este país, por mucho que queramos, no tenemos tanta capacidad de resolver todo ese tipo de problemas. Entonces, y además, si se trata de eso, tendríamos que hacer más bien, pues como decía el cardenal Robert Sara, ayudar a esos países a desarrollarse para que la gente no tenga que marcharse de ellos, ¿no? En lugar de ofrecerles aquí rentas. Entonces, yo creo que es un gran error que lo único que creo que es populismo puro y duro con la idea de tratar de atraer votos, pero es que no nos podemos permitir estas alegrías. Lo que pasa es que hay que tener también en cuenta otra cosa. Los fuertes déficits presupuestarios en los que va a incurrir este país como consecuencia de la crisis del coronavirus no nos vamos a poder financiar. Vamos a tener que acudir a los mercados y los mercados no nos van a dar el dinero. Estamos demasiado endeudados porque no creen que estemos en una senda de crecimiento económico que permita devolver el dinero y sobre todo porque el discurso imperante en este país es que la deuda no hay que devolverla y entonces ante eso los mercados dudo que nos presten. Con lo cual tendrá que ayudarnos la Unión Europea poniéndonos condiciones y dudo que vayan a permitir este tipo de programas o este tipo de ayudas. O sea, que esto puede acabar quedarse en agua de borrajas, ¿no? Pues puede quedarse en agua de borrajas porque, insisto, es que vamos a necesitar la financiación de la Unión Europea. La Unión Europea ya se ha negado a emitir coronabonos. Precisamente han sido muy críticos con Italia y con España. Holanda, por ejemplo, lo ha dicho muy claramente. Ustedes no han aprovechado los años de fuerte crecimiento económico que han experimentado a partir de 2013 para poner en orden su casa. ¿Y por qué nos piden ahora que los contribuyentes de Holanda, de Alemania, de Finlandia, Dinamarca, etcétera, tengan que hacerse corresponsables de sus problemas? Entonces, esto va a terminar con la creación de algún tipo de fondo europeo y con la utilización del mecanismo europeo de estabilidad sin unas condiciones tan fuertes
como las que se pusieron en el rescate de Grecia o en el rescate del sistema financiero español, pero en cualquier caso con condiciones, porque lógicamente si después España no paga y quiebra, la mutualización de la deuda la van a tener que pagar otros países y por tanto nos van a poner condiciones, porque claro, lógicamente los holandeses tienen razón cuando dicen que por qué un holandés tiene que pagar los problemas de España o de Italia si el gobierno de España o el gobierno de Italia no actúan de forma responsable, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que todo esto son declaraciones de cara a la galería, tratando de mejorar la imagen del gobierno, no es nada más que un mero ejercicio de populismo, pero yo dudo incluso que lleguen a ver la luz. De hecho, estamos viendo discrepancias hasta dentro del gobierno con, digamos, la parte seria o más seria de este gobierno, ya de momento retrasando todo esto, la entrada en vigor, hablando y demás, para ver si esto se puede financiar, porque, insisto, hay que negociarlo con Europa y Europa nos va a decir que no. Muy interesante. Veremos si estas predicciones se cumplen, que todo apunta a que sí, porque hay cosas que son inevitables, y es que si no hay, no se puede financiar. Pero hay otra reflexión, y es que si se sustrae ese dinero y se dedica a esto, todos obviamente estamos a favor de que no haya ninguna familia que no tenga sus necesidades cubiertas, ¿no? Eso es evidente. Pero ahora mismo ya hay un sistema en las comunidades autónomas que está funcionando razonablemente bien, aparte de los sistemas amplios, ¿verdad?, en los que de solidaridad y de filantropía y, por qué no decirlo, y caridad cristiana, el entramado social que cubre enorme, ¿no?, que cubre las necesidades de las personas en situaciones más desfavorecidas. Pero bueno, en cualquier caso, si el dinero es poco, hay que saber cómo utilizarlo mejor. Y si lo detraes de la economía productiva, si no ayudas ahora, en este momento, a las empresas para que precisamente se sostengan abiertas y sostengan el empleo, pues nos vamos todos a pique, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque ahora tiene que haber dos prioridades en estos momentos, que es salvar a las personas y salvar a las empresas. Salvar a las personas en el sentido de que la crisis que se ha planteado pues no deje a nadie en una miseria absoluta, sin medios de vida, sin posibilidad de adquirir alimentos, sin posibilidad de pagar el alquiler o la letra del piso y por tanto verse desahuciados, sin posibilidad de pagar los servicios básicos de electricidad, telecomunicaciones que son necesarias para poder reinsertarse uno y volver al mercado de trabajo, etcétera. Y entonces para eso tenemos dinero. Lo que pasa es que podemos dejar de gastar el dinero en otras cosas, porque ahora, por ejemplo, que tenemos la economía parada, que va a costar mucho pues, recuperar este año, turismo, etcétera, etcétera, pues se puede hacer toda una reordenación del gasto público para destinarlo a atender este tipo de necesidades. Por ejemplo, pues desde la supresión de festejos populares a la supresión de cursos por aquí y por allá que dan ayuntamientos, comunidades autónomas, que no tienen nada que ver con la reinserción laboral de las personas, y otros muchos gastos que en estos momentos o son innecesarios o son de difícil justificación, haciendo un ejercicio de prioridades, ¿no? Entonces, lo principal es, lo primero, ayudar a las personas, y lo segundo, ayudar a las empresas, porque este país es un país que es de pequeñas y medianas empresas. El 75% de las empresas de este país, que generan el 85% del empleo, son pequeñas y medianas empresas, y el 45% son pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores. Y muchas de estas empresas no tienen liquidez para aguantar más allá de un mes o dos. Entonces se las ha estado cargando, además, con pagar las nóminas, tener que seguir pagando alquileres, quien tenga pendientes alquileres, etcétera, etcétera, en lugar de aceptar pues que todo esto se pague a través de los expedientes de regulación temporal de empleo, que el gobierno se hartó de publicitarlos y después no está haciendo más que poner trabas a que las empresas se puedan acoger a ellos. Y entonces el problema que nos encontramos es que si estas empresas desaparecen por esta situación, va a ser muy difícil que se pueda recuperar el empleo. Por tanto, también tenemos que dedicar en estos momentos recursos a salvar a estas empresas. Y que yo creo que está bien que se hayan aprobado pues líneas de garantía de créditos a empresas que lo puedan necesitar para mantener la liquidez. Pero yo creo que tenemos que ir muchísimo más allá y empezar a hablar de que en tiempos de inactividad ni autónomos ni empresas tengan que pagar ningún tipo de impuestos ni ningún tipo de nóminas, porque si no después no vamos a tener empresas ni para que la gente trabaje ni para que estos trabajadores de estas empresas sigan pagando impuestos para financiar todo este gasto. Entonces no creo que estemos en momentos de estas cuestiones, sino de pensar muy bien qué hacemos con los pocos recursos que tenemos, entendiendo que vamos a tener menos recursos. Sí, porque además de alguna manera se nos quiere llevar en algunos momentos a la esquizofrenia de contraponer
empresario y familia y persona, como si fueran cosas distintas. Quiero decir que si se ayuda a la empresa podrá seguir abierta y podrá mantener el trabajo y por lo tanto es obvio que una persona empleada es un núcleo familiar que tiene cubiertas sus necesidades, ¿no? A ver, aquí para mí el problema fundamental es que, primero, se está pensando que el empresario es rico por definición. Entonces, ojalá fuera así, porque entonces tendríamos un buen país y tendríamos grandes incentivos para que todo el mundo emprendiera, ¿no? Pero el empresario no es rico por definición. El empresario es una persona sacrificada que se está jugando su dinero, su tiempo, su bienestar, etcétera. E insisto, hay empresarios que tienen suerte, que hacen bien las cosas, que montan la empresa en el momento justo y en el lugar adecuado y triunfan. Y hay empresarios que, aun haciendo bien las cosas, fracasan. Pues, por ejemplo, pensemos en negocios que se hayan abierto desde el verano del año pasado y que ahora se encuentran con esta crisis teniendo que estar cerrados. Pues probablemente van a fracasar, ¿no? Entonces, hay que entender que el empresario puede quebrar, que el empresario no es rico y que el empresario no tiene un colchón de dinero infinito para mantener la empresa. Normalmente es gente que pone dinero en desarrollar ideas y proyectos o en buscarse la vida porque el mercado de trabajo lo rechaza por edad, etcétera, etcétera, como es el caso de los autónomos. Si ahora lo que les obligamos es a que tengan que seguir afrontando la carga de las nóminas cuando no tienen ningún tipo de negocio, la carga de los alquileres, etcétera, etcétera, lo que vamos a condenarles es a la bancarrota, a la quiebra y, por tanto, cuando se levanten el confinamiento, que la gente no tenga una empresa en la que volver a trabajar. Pues pensemos, por ejemplo, un restaurante de los muchos que se han ido abiertos en los últimos años. Hoy están cerrados, van a ser de los últimos tipos de negocios que vayan a volver a abrir y, mientras tanto, si les obligamos a que tengan que seguir pagando los alquileres de los concesionarios que están alquilados o que tengan que seguir pagando las nóminas y las cotizaciones a la seguridad social, tanto de los trabajadores como de los empresarios, como autónomos, lo que vamos a hacer es colchón de liquidez para sobrevivir, lo vamos a destruir y al final, por obligarles a pagar este tipo de cosas, les vamos a condenar a la desaparición y a que después la gente no tenga un puesto de trabajo al que volver, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Que el empresario no es un muñeco de goma que le podemos golpear y que vale todo, porque la resistencia que tiene un país con tantas pequeñas y medianas empresas, con tan baja tecnología y con tantas empresas tan intensivas en trabajo, es que lo que vamos a hacer es destruir el sistema del que estamos viviendo todos. Muy bien. Oye, para una última conclusión por remarcar una cuestión muy importante, ¿no? Para introducir un poco de luz sobre esta cuestión. Vamos a ver. Si España ya estaba antes de la crisis endeudada al 100% de su Producto Interior Bruto, y por lo tanto tiene que ir continuamente a los mercados a refinanciarse. Ahora mismo con esta crisis has dicho que va a ir a 120, 140%, si no me equivoco, y por lo tanto no va a tener capacidad ni los mercados ni la Unión Europea le van a dar la posibilidad de financiar determinadas decisiones que tienen un carácter aparentemente humano, pero un trasfondo político muy, muy evidente, ¿no? O sea, que tu pronóstico es que esto no va a ser, que el famoso ayuda social, otra cosa es que salario social, otra cosa es que luego la puedan revestir y no sé de otra manera, pero como tal no va a poder ser. Yo creo que no va a poder ser, porque en estos momentos, de toda la deuda que está emitiendo el gobierno español para financiar el déficit o para refinanciar la que ya estaba emitida y poder alargar los plazos de pago, etcétera, etcétera, de toda esa deuda, los mercados están comprando nada más que el 20%, el 80% restante lo está comprando el Banco Central Europeo. Y la parte de los mercados que la está comprando son instituciones de inversión que por imperativo legal tienen que invertir todo parte de sus recursos en deuda pública. Hablamos, por ejemplo, de compañías de seguros, planes de pensiones, gestores de rentas vitalicias, etcétera, que tienen la obligación de tener todo parte invertido en deuda pública y, por tanto, se ven obligados a comprar esta deuda, aunque sea a bajos tipos de interés, aunque sea con los riesgos que corre el gobierno español. El resto del mercado está en estos momentos
rechazando esta deuda o rechazándola al menos a tipos de interés del 2,7, 2,8%, porque consideran que es poca rentabilidad para un riesgo tan alto. Entonces, pasar a 120, 130% del PIB de deuda pública, el mercado va a seguir diciendo que no y tendrá que seguir actuando el Banco Central Europeo y tendremos que financiarnos también con la ayuda de fondos europeos porque también hay resistencia dentro del Banco Central Europeo a seguir sobrecargando tanto el balance de este tipo de deuda con países como Italia o como España, con lo cual va a ser difícil que esto se pueda llevar a cabo, porque vuelvo a insistir, si se trata de dar una ayuda a la gente que ha perdido su trabajo, pues ya tenemos ahí todos los mecanismos que están vinculados con las prestaciones por desempleo. Y si se trata de dar ayudas a situaciones que están a personas en situación de pobreza, pues ya estaban los mecanismos de la renta mínima, de las rentas de inserciones, de todos los que tienen aprobados comunidades autónomas y ayuntamientos, y que a lo mejor pues es preciso reforzarlos un poco. Pero esto de sacarse ahora de la manga una renta mínima para 1,5 millones de personas que no sabemos ni quiénes son, ni a quién se les van a dar, ni por qué se les va a dar, ni quiénes van a ser los beneficiarios, porque sobre todo esto hay una enorme opacidad por parte de las administraciones públicas de a quién se le está dando de verdad este dinero, yo dudo que lo vayan a autorizar, sobre todo porque, insisto, si te tienen que dar una prestación porque te has quedado sin puesto de trabajo, para eso ya están los subsidios por las prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo, porque ya se ha aprobado que en estas circunstancias excepcionales tienes derecho a ellas, aunque no tengas todo el tiempo de cotización, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio. Yo creo que nos has dado unas claves para poder analizar realmente lo que se pretende, si va a ser posible. Y si te parece, bueno, pues estamos en contacto y vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu claridad de tu exposición. Nada, Fernando, encantado de ayudarte como siempre y ha sido un placer hablar contigo, como siempre también. Muy bien, pues seguiremos.